Bienvenidos a AlphaFix, su canal preferido de fanfics. Disfruten el vídeo de hoy y únanse a Ko-fi, se subirán muchos más fanfics ahí. Capítulo 21. Ataque furtivo. Tras un fuerte rugido, Renji se lanzó hacia adelante de nuevo. Como Charles ya estaba preparado, Renji dejó de contenerse. Confiando en el futuro predicho por su técnica, Charles esquivó por poco otro de los ataques de Renji. Sin embargo, sucedió algo que Charles no esperaba. Justo cuando se disponía a aprovechar una oportunidad para contraatacar, Charles sintió de repente una leve corriente eléctrica que le picaba la piel. Miró a su alrededor aterrorizado y se sorprendió al descubrir que, en algún momento, el aire a su alrededor parecía haber cambiado. No fue el único sorprendido. Renji también estaba confundido. De repente se dio cuenta de que había activado la fase pasiva inicial de su rasgo de energía maldita. Sabía que podía generar un campo de relámpagos tras ataques continuos, y que sus ataques de relámpagos rebotarían entre los enemigos y alcanzarían automáticamente a todos los objetivos que se encontraran dentro. Sin embargo, Renji recordaba claramente que en realidad no había golpeado a Charles. ¿Cómo se activó el campo de rayos? Al mirar el aire frente a él, un pensamiento cruzó repentinamente por la mente de Renji. Renji entrecerró los ojos al ver el aire distorsionado frente a él. Desde que comenzó la pelea, se había acumulado un residuo de energía maldita alrededor de Charles. Pequeñas chispas se deslizaban por la atmósfera como hilos invisibles. Renji movió lentamente su brazo a través del espacio vacío. Grieta. En el instante en que su energía maldita perturbó el aire ionizado, una violenta descarga estalló a varios metros de distancia y golpeó directamente a Charles. Los ojos de Renji se abrieron de par en par. ¿Y el aire se volvió conductor? ¡Santo cielo! ¿Hablas en serio? Renji finalmente comprendió lo que estaba sucediendo. ¿De verdad podría darle al aire? No muy lejos, Charles, que acababa de recibir una descarga eléctrica, lo miró como si hubiera visto un fantasma. No esperaba que le pudieran golpear, aunque Renji claramente no lo había tocado. Tras sentir que su cuerpo se entumecía, Charles esbozó una sonrisa amarga. Olvídalo, ya no voy a pelear contigo. No soy rival para ti. Ya renuncias. Renji gritó decepcionado. Todavía no había puesto a prueba todas mis habilidades. Rápidamente intentó consolarlo. ¿Cómo es posible que no seas rival para mí? Mis ataques claramente no te alcanzan. Tienes una enorme ventaja, ¿por qué rendirte? Charles cerró los ojos y respiró hondo. De repente, sentí que la persona que tenía delante era un poco molesta. Claramente tenía la ventaja, pero actuaba como si estuvieran jugando con él. Reprimió su descontento y dijo con paciencia. Solo soy un hechicero que recientemente despertó una técnica. Deberías buscar a otra persona. En realidad, también acabo de despertar mi técnica. Siento que hacemos buena pareja. Espera. ¿Dijiste que acababas de despertar? Charles lo miró con incredulidad. Ya fuera por el dramático aterrizaje de Renji al principio o por la inmensa energía maldita que mostró durante el combate, Charles no creía que fuera un hechicero recién despertado. Sí. Renji asintió seriamente. Nunca miento. Literalmente, hoy me desperté. Charles se humedeció los labios secos. Entonces, ¿cómo es que eres tan fuerte? Renji se rió y le restó importancia con un gesto, hablando con cara seria. Vamos, no soy tan fuerte. Simplemente tengo mejor técnica. Solo ves la superficie. No tienes idea de cuánto sudor y trabajo duro me costó conseguir esto. Charles forzó una risa seca. Al ver que Charles no quería seguir luchando, Renji se sintió un poco atrapado. De acuerdo. No había necesidad de dejar de ser una persona decente por unas cuantas recompensas. Podría volver la próxima vez. Cuando reapareciera aquí, ya no haría ningún acuerdo previo con Charles. Mientras pensaba esto, Renji retiró su energía maldita. De acuerdo, si no quieres continuar, entrenaremos otro día. Sí, otro día. Charles saludó con rigidez, y el entumecimiento provocado por el relámpago aún no había desaparecido. Como Charles no quería continuar, Renji se preparó para buscar otros hechiceros que pusieran a prueba su técnica. Bueno, Charles, me voy. Antes de que pudiera terminar su frase, la visión periférica de Renji captó una sombra que se movía rápidamente desde un punto ciego. El proyectil iba dirigido directamente a Charles, que seguía paralizado. De repente, Renji se interpuso en su camino para bloquearle el paso. Estallido. La energía maldita imbuida de relámpagos bloqueó el ataque sorpresa, y solo entonces Charles se dio cuenta de que había sido emboscado.
Tú. Renji levantó una mano, indicándole que guardara silencio. Se quedó mirando detrás de un gran árbol en la distancia, que era la dirección de donde provenía el ataque. Al darse cuenta de que lo habían descubierto, un hombre musculoso salió de detrás del árbol. Chico, te gusta mucho meterte en los asuntos ajenos, ¿verdad? ¿Por qué no me dejaste llevarme mis 5 puntos e irme? Ante la repentina aparición de un hechicero, Renji no se sobresaltó, sino que se llenó de alegría. Solo buscaba a alguien con quien pelear, y ahora este tipo apareció por su cuenta, ahorrándome la molestia de buscarlo. Al ver la sonrisa en los ojos de Renji, la expresión del hombre se ensombreció. Chico, te ves feliz. ¿De verdad tienes tanta confianza en ti mismo? Renji se burló. ¿Por qué debería respetar a un cobarde que ataca por sorpresa como tú? Odio a la gente que actúa con sigilo solo para traicionar a los demás. Te mereces morir. La expresión del hombre se ensombreció por completo. Arrogante. Como hechicero veterano, no podía aceptar que un chico recién despertado lo menospreciara. El hombre examinó a Renji de arriba a abajo. ¿Crees que tu energía maldita por el rayo puede hacerme algo? Mientras hablaba, levantó la palma de la mano, y una piedra giró y danzó en ella. Tu descarga eléctrica de área de efecto es realmente impresionante. La acabo de ver. Pero, una sonrisa confiada apareció en los labios del hombre. Mientras no me acerque a ti, ¿qué puede hacerme tu electricidad? En ese mismo instante, soltó una carcajada, ignorando por completo a Renji. Como hechicero de largo alcance, no necesitaba acercarse a sus enemigos para ganar. Dado que el campo de relámpagos tenía un alcance limitado, simplemente no entraba en él. Sin embargo, Renji esbozó una sonrisa torcida. HMPH. ¿Crees que eso es todo lo que tengo? El hombre se quedó paralizado un instante, sin comprender lo que Renji quería decir. Lo vio levantar la mano y señalarlo. Destello ionizado. Al instante siguiente, cuando se disponía a correr, ya era demasiado tarde. No solo Charles sabía cómo prepararse con antelación. Renji ya había estado inundando el aire circundante con energía maldita desde que apareció aquel hombre. La atmósfera había alcanzado, sin que nadie lo supiera, su límite de colapso. En el momento en que Renji señaló hacia adelante, la descarga se produjo instantáneamente. En cuanto Renji terminó de hablar, una serie de potentes rayos salieron disparados de la palma de su mano, impactando de lleno en la cabeza del hombre. El hombre ni siquiera tuvo tiempo de esquivar el rayo antes de ser alcanzado, quedando completamente calcinado por su inmenso poder. De repente, Kogame apareció junto a Renji. Puntos más 5. Puntos actuales del jugador. 5. Renji no solo ganó. Lo mató de un solo golpe. Se echó el pelo hacia atrás. Uf, como se esperaba de mí. Realmente soy un jugador habilidoso. Capítulo 22. El sucesor del dios del trueno. Al finalizar la batalla, Charles, que había presenciado toda la lucha de principio a fin, levantó la mano y señaló a Renji con expresión aturdida. Jamás imaginó que acababa de entrenar con alguien así. ¿Tú, qué pasa? ¿No es impresionante? Al oír su voz, Renji se giró y miró a Charles con expectación. Charles guardó silencio durante 3 segundos. Al instante siguiente, su dedo extendido se convirtió en pulgar, y una sonrisa de aprobación se dibujó en su rostro. Una locura. Una auténtica locura. Bien. Tras un momento de indulgencia, Renji se preparó para ir a otro lugar en busca de más hechiceros para adquirir más experiencia. Miró a Charles y le extendió una invitación. Voy a explorar un poco. ¿Quieres venir conmigo? No. Charles agitó las manos rápidamente. En realidad no me gusta pelear. Solo quiero encontrar un lugar cualquiera para esperar a que pase. Adelántate. De acuerdo entonces. Renji negó con la cabeza con pesar. Como Charles no quería ir, no podía obligarlo. Tras despedirse de Charlie, Renji partió una vez más para explorar la colonia. Incluyendo su encuentro previo con Casimo, esta era la segunda vez que exploraba la barrera. La densidad de población dentro de la barrera seguía siendo muy baja. Salvo algunas personas desafortunadas que no se habían marchado a tiempo, la mayoría ya había sido expulsada cuando comenzó el juego de la selección. Como solo era el primer día, muchos hechiceros a quienes Kenjaku les había otorgado técnicas aún no habían llegado. Esto redujo aún más la probabilidad de encontrarse con alguien. Vagó por las calles durante media hora y no se topó con un solo enemigo. No es que no viera a nadie, sino que, en las pocas ocasiones en que divisaba a personas, estas no tenían intención de atacarlo.
Se escondieron en edificios lejanos y solo lo observaban a través de las ventanas. Renji no era un asesino psicópata y no tenía ganas de darles caza. Esto no era diferente de la realidad, incluso si el mundo se reiniciara si él muriera. Además, todo allí le parecía real, y existía la posibilidad de que pudiera matar a Sukuna. Esto no era Grand Theft Auto V, y quitar una vida seguía teniendo cierto peso psicológico. ¿Contra quién debería luchar? ¿Por qué nadie viene a por mí? Justo cuando se preguntaba qué hacer, un nombre le vino de repente a la mente. Espera, si nadie viene a mí, yo puedo ir a ellos. Dentro de esta barrera, ¿no estaba Kazuma Hime, el maníaco de la batalla por excelencia, corriendo de un lado a otro buscando peleas? El Renji actual ya no era el mismo débil del último desafío. Al pensar en esto, Renji no dudó más e inmediatamente comenzó a acumular energía maldita en su cuerpo. Aprovechando la mejora física que le proporcionaba su energía maldita, Renji escaló y bajó por los rascacielos de la calle hasta llegar a la cima del edificio más alto de las cercanías. Aprovechando la altura, Renji miró a lo lejos y pronto un centro comercial llamó su atención. No estaba del todo seguro porque estaba un poco lejos, pero tenía la vaga sensación de que el centro comercial era el mismo punto de reaparición donde había aterrizado la última vez. Ahora mismo, Hajime Kashimo estaba sin duda dentro de ese centro comercial. Hajime Kashimo, espérame. Voy a por ti ahora mismo. Y, dentro del centro comercial, Kashimo acabó con otro hechicero débil y se agachó en el suelo, mordiéndose las uñas con ansiedad. Sukuna, ¿dónde estás? Él creía que ser revivido por Kenjaku significaría que tendría batallas emocionantes. En cambio, se vio envuelto en este ridículo juego de selección. Kashimo pensó inicialmente que ser revivido por Kenjaku significaba que estaba allí para disfrutar de la emoción de la batalla, pero nunca esperó ser forzado a participar en un maldito juego de exterminio. No solo no logró tener la pelea con Sukuna que tanto anhelaba, sino que ni siquiera había encontrado una batalla decente todavía. Los hechiceros de aquí eran más débiles que los anteriores y no lograron despertar su interés en absoluto. ¿Así son los hechiceros modernos? ¿Cómo pueden ser incluso peores que los de hace 400 años? Justo cuando Kashimo se quejaba en su cabeza, sintió de repente una oleada masiva de energía maldita que se acercaba desde la distancia. Alzó la vista hacia el cielo, confundido, y divisó con claridad una figura humana que caía rápidamente en su dirección. Al instante siguiente, un fuerte grito provino del cielo. Kashimo Hajime. He venido a batirte contigo. La expresión de Kashimo cambió al instante porque, junto con la voz, llegó un ataque relámpago masivo. Saltó hacia atrás rápidamente, y un segundo después, una figura se estrelló con fuerza contra el lugar donde Kashimo había estado parado hacía un momento. Al aterrizar la figura, una potente onda expansiva surgió junto con él. Una energía maldita por un rayo. Los ojos de Kashimo se iluminaron. Un hechicero relacionado con los rayos era extremadamente raro. Era la primera vez que veía a otro hechicero de tipo rayo aparte de él mismo. Gracias a su resistencia natural, los rayos le alcanzaron, pero no le causaron daños graves. Cuando finalmente se disipó el humo, la figura de Renji apareció ante Kashimo. ¿Quién eres? ¿Cómo sabes mi nombre? ¿Importa? Renji sonrió. En el último desafío, este bastardo simplemente me vio ser poseído por Sukuna, todo por el gusto de pelear con Sukuna. Se golpeó el pecho, liberando una oleada de energía maldita. Bajo la presión de la energía, los edificios del centro comercial circundante incluso comenzaron a agrietarse. Lo miró fijamente y gritó con impaciencia. ¿De qué sirve tanta palabrería? Hemos llegado a un punto en el que las palabras no van a solucionar nada. La sonrisa de Kashimo se amplió. En efecto. Las dos personas se encontraban en lados opuestos del campo de batalla. En ese momento, los dos hombres se encontraban frente a frente. Uno, un antiguo hechicero que buscaba la muerte en combate. El otro, un hechicero moderno que pretendía poner a prueba los límites absolutos de sus habilidades. En el instante en que sus miradas se cruzaron, gritaron exactamente la misma palabra al unísono. Duelo. Capítulo 23. El dios del trueno más poderoso de la historia contra el dios del trueno más poderoso de la era moderna. Dos rugidos resonaron simultáneamente en el centro comercial. El hechicero del rayo de hace 400 años y el hechicero del rayo moderno comenzaron su primera batalla. Casi al mismo tiempo, ambas figuras desaparecieron de sus lugares. Auge. Los puños de Renji y Kashimo chocaron violentamente en el centro.
La abrumadora energía maldita se concentró, desencadenando una poderosa onda expansiva que destrozó uno a uno los cristales de las ventanas circundantes. ¡Puaj! Casimo sintió la fuerza del puño y su cuerpo no pudo evitar retroceder. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué este tipo es tan fuerte? De repente, Renji lanzó otro ataque. Balanceó su puño izquierdo, su energía maldita se disparó mientras aumentaba activamente su fuerza aún más. Casimo supuso que se trataba de un puñetazo cualquiera y levantó el brazo con indiferencia para bloquearlo. Sin embargo, en el momento en que el puño izquierdo le golpeó, se dio cuenta de que algo andaba mal. Porque este puñetazo de izquierda es más fuerte que el último de derecha. No solo eso, sino que después de recibir ese puñetazo de Renji, Casimo sintió que su alma temblaba. Era como si se hubiera emborrachado y su cuerpo estuviera aturdido. No fue hasta que el siguiente puñetazo de Renji impactó en su rostro que Casimo salió de su aturdimiento. Bajo la fuerza de ese puñetazo, Casimo salió disparado por los aires. Su cuerpo dio vueltas repetidamente por el cielo antes de estrellarse finalmente contra una tienda y detenerse. Al verlo salir disparado por los aires, Renji rió con satisfacción. Te lo mereces. Dentro de la tienda, Casimo se levantó torpemente de entre los escombros. Enseguida se dio cuenta de que el aturdimiento que acababa de sentir era sin duda el resultado de la energía maldita de Renji. Parecía que la técnica del enemigo no era exactamente la misma que la mía. Mi propia energía maldita simplemente le otorgó a mi energía maldita las propiedades de la electricidad. Sin embargo, el rasgo energético maldito por rayos del enemigo parecía otorgarle también otras habilidades especiales. En lugar de miedo, un destello de emoción cruzó el rostro de Casimo. Interesante. Parece que los hechiceros modernos no son todos basura después de todo. Alzó la mano y un bastón de metal voló hacia él desde lejos, aterrizando en su mano. El personal contenía una carga negativa dejada por Casimo. Podía recuperarlo automáticamente a distancia atrayéndolo con la carga positiva de su propio cuerpo. Hace apenas unos instantes, para poner a prueba el nivel de Renji, Casimo lo había clavado casualmente en el suelo. Aunque no estaba seguro de cuáles eran las condiciones para la asombrosa técnica de Renji, sentía que había una alta probabilidad de que tuviera limitaciones. Y esa condición implicaba muy probablemente que tuviera que golpearme directamente en el cuerpo. Para evitar que su cuerpo fuera alcanzado directamente por los ataques, la protección del personal se volvió muy importante. Casimo apoyó el bastón sobre su hombro y rió mientras salía de la tienda. Han pasado 400 años, y eres el primer hechicero del rayo que logra vencerme. En cuanto a técnicas, te reconozco como el más fuerte. ¿Eh? Renji casi se echó a reír. ¿Sigues haciéndote el duro? Todavía no has visto manos de verdad. El rostro de Casimo se ensombreció. Dejó de hablar y apareció fugazmente sobre Renji. El bastón, portador de la energía maldita de Casimo, se estrelló desde lo alto con una fuerza inmensa. Aunque Renji creía que su defensa física era decente, no tenía intención de quedarse allí parado y recibir el ataque. Lo esquivó con un simple paso lateral. Aprovechando que Casimo estaba a su lado, Renji levantó el brazo y le propinó un codazo. Toma esto. Black Flash Elbow. Las palabras destello negro hicieron que las pupilas de Casimo se contrajeran instantáneamente. Como uno de los hechiceros más poderosos de hace 400 años, era imposible que no supiera de Black Flash. Cuando un hechicero de Jujutsu logra esto, su energía maldita destella en negro y el poder destructivo de su golpe es igual al de un golpe normal elevado a la potencia de 2,5. Recordando la potencia de los puñetazos anteriores de Renji, Casimo sabía que probablemente moriría o resultaría gravemente herido si un destello negro lo alcanzaba. De todos modos, estaba demasiado cerca de Renji, y ya era demasiado tarde para esquivarlo. Casimo solo pudo sostener el bastón contra su pecho y rezar para poder bloquear el destello negro de Renji. Sin embargo, sucedió algo que no esperaba. El rayo negro que Casimo había imaginado no apareció. Aunque la fuerza transmitida a través del bastón era grande, no era imposible resistirla. Tras ser derribado un par de metros hacia atrás, Casimo miró a Renji con expresión sombría. Al ver el rostro decepcionado de Renji, comprendió de inmediato que lo habían engañado. Maldito seas. ¿Por qué gritas sobre Black Flash si ni siquiera puedes usarlo? Renji no parecía avergonzado en absoluto. Jajaja, ¿acaso no es normal gritar destello negro durante un codazo? Mejor decirlo. El rostro de Casimo se ensombreció aún más. Miró al hechicero impostor que tenía delante y repitió un mantra en su cabeza. No te enfades, no te enfades.
No vale la pena enfadarse con un idiota. Respiró hondo, reprimió la ira que sentía y miró a Renji con ojos serenos. Ya no quedaba rastro de ira en su mirada, solo la confianza de una victoria inminente. Se acabó la farsa, mocoso. Habló con frialdad. Ya puedes decir tus últimas palabras. He reunido todas las piezas para la victoria. Te derribaré con el látigo de la derrota total. Renji entrecerró ligeramente los ojos al oír esto. ¿Qué quería decir ese anciano? ¿Tenía algún truco que yo desconocía? Eso no debería ser posible, ¿verdad? Pero a pesar de su confusión, Renji no entró en pánico en absoluto. Si perdí, perdí. Puedo volver la próxima vez. Le sonrió a Kasimo. ¿Últimas palabras? En realidad no tengo ninguna, pero puedo decirles mi nombre. Es Renji Kurotsuki. Renji Kurotsuki, Kasimo repitió. Es un buen nombre. Probablemente no lo olvidaré. Al instante siguiente, Kasimo hizo circular la energía maldita dentro de su cuerpo y chasqueó los dedos con seguridad. Sin embargo, pasaron 3 segundos y no sucedió nada y exclamación de apertura, interrogación de cierre, exclamación de cierre. Kasimo lo miró con incredulidad y activó una vez más la energía maldita en su cuerpo. Sin embargo, hiciera lo que hiciera, la escena que anticipaba no llegó a producirse. Renji entrecerró los ojos al mirar a Kasimo, que estaba actuando en el sitio, y pareció darse cuenta de algo. Ah, ya entiendo, estás intentando activar la carga positiva en mi cuerpo, ¿verdad? La energía maldita de Kasimo funcionaba como la electricidad. Podía separar su energía maldita en cargas positivas y negativas, y al golpear a un enemigo, podía transferir las cargas positivas al objetivo. Cuando las cargas positivas dentro del objetivo se acumulaban hasta cierta cantidad, Kasimo no solo podía usar la atracción entre cargas positivas y negativas para acercarse o atraer al enemigo hacia él, sino que también podía liberar las cargas negativas de su propio cuerpo. Esto provocaría una reacción con las cargas positivas dentro del enemigo, creando una descarga eléctrica directamente en su cuerpo. Esto otorgaba a los ataques eléctricos de Kasimo su propio efecto de golpe seguro incluso sin usar una expansión de dominio. Durante sus intercambios anteriores, Kasimo ya había sembrado muchas dudas en Renji. Sin embargo, en ese momento, esos cargos parecían haber desaparecido por completo. Al observar el cambio en la expresión del rostro de Kasimo, Renji supo que había acertado. Miró a Kasimo con una sonrisa. ¿Acaso olvidaste que mi energía maldita también es un rayo? Las cargas que acabas de introducir en mi cuerpo fueron asimiladas y absorbidas por mí hace mucho tiempo. ¿Dónde quedarían cargas para que pudieras responder? Ja 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 ja. La risa desenfrenada de Renji resonó por todo el centro comercial, mientras que el rostro de Kasimo se tornó extremadamente serio. Él sabía perfectamente que yo me había topado con una técnica que contrarrestaba mis ataques. Era normal que existieran contraataques entre hechiceros. Era igual que los 4 reyes de Sendai. Sus técnicas incluían contraataques mutuos muy serios. Cuando un hechicero se encontraba con alguien que le hacía frente, normalmente optaba por evitar la confrontación. La técnica de Kasimo no le otorgaba habilidades de combate adicionales, y no había manera de que utilizara ámbar de la bestia mítica, su único movimiento destructivo, en este caso. La única opción lógica era huir. Sin embargo, Kasimo no solo no tenía intención de huir, sino que el espíritu de lucha que se reflejaba en su rostro se hizo aún más fuerte. Capítulo 24. Descarga eléctrica. La mirada de Kasimo cambió por completo. Los años de invencibilidad no debilitaron su espíritu de lucha. En ese momento, su corazón, que había permanecido en silencio durante mucho tiempo, se encendió una vez más. Vamos, luchemos a muerte. Kasimo soltó una carcajada, y la energía maldita que emanaba de su cuerpo se desbordó como una marea. Alzó su bastón y lo estrelló contra Renji con fuerza bruta. La expresión de Renji se tornó seria y la sonrisa en sus ojos se desvaneció un poco. Era evidente que el estilo de lucha de Kasimo había cambiado. Ya sin atacar de forma temeraria como antes, Kasimo comenzó a controlar la distancia, arrastrando a Renji a una batalla más táctica. Como cabía esperar de un hechicero veterano, su experiencia era innegable. Encontraba la forma más adecuada de luchar en un instante. Renji pensó en secreto. Dale. Se negó a ceder. El rayo que llevaba dentro se activó por completo, una electricidad azul pálida recorriendo su cuerpo. Estallido. 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 El sonido de los puños de Renji chocando contra el bastón de Kasimo resonó por todo el centro comercial.
La colisión del rayo con la electricidad emitió destellos de luz blanca, y las ondas expansivas del impacto provocaron que las paredes circundantes se agrietaran. Tras otro choque, Renji retrocedió unos pasos y sacudió inconscientemente su brazo entumecido. Aunque la energía maldita mejoraba su defensa, Kasimo también la utilizaba para aumentar el poder de ataque del bastón que sostenía en la mano. No es justo, no es justo. Tú tienes un arma y yo no. Aunque ganes, no será una victoria honorable. ¿Qué tal si peleamos a puño limpio como hombres de verdad? Ante la provocación de Renji, Kasimo lo ignoró por completo. ¿Qué tiene eso de injusto? Tú también puedes usar un arma. Además, tú estás usando una técnica, ¿por qué yo no puedo usar un arma? Con técnica, Kasimo se refería al campo de rayos pasivo de Renji. Durante sus continuos intercambios, el campo de relámpagos de Renji había permanecido activado durante mucho tiempo. Sin embargo, para sorpresa de Renji, Kasimo, que también poseía una técnica de relámpagos, tenía una resistencia extremadamente alta a la electricidad. Los ataques eléctricos de Renji apenas le afectaron. No solo eso, sino que ni siquiera el efecto de aturdimiento de sus ataques mejorados funcionó bien contra Kasimo. La suposición de Kasimo era correcta. Para que Renji pudiera aturdir al enemigo tras activar activamente su energía maldita por el rayo, tenía que inyectarle esa energía en su cuerpo. Dado que la energía maldita de Kasimo poseía propiedades eléctricas de forma natural, podía manipular y absorber conscientemente los ataques de rayos entrantes, de forma muy similar a como Renji absorbe con sus propias cargas. En otras palabras, mientras Renji contrarrestaba a Kasimo, Kasimo también lo contrarrestaba a él. Su batalla solo podía decidirse mediante un combate cuerpo a cuerpo. No cuenta si no tiene ningún efecto. Renji protestó y luego propuso. ¿Qué te parece esto? Yo no usaré mi campo de relámpagos y tú no usarás tu ar. Resolvemos esto a puñetazos. Kasimo lo miró con impotencia. A pesar de reconocer la fuerza de Renji, este hombre no paró de hacer bromas en medio de la batalla, sin mostrar el menor respeto por el combate. Me niego. Kasimo rechazó la sugerencia sin dudarlo. Recorrió con la mirada el cuerpo de Renji y, de repente, sonrió. Parece que tu situación es diferente a la mía. Renji bajó la mirada y vio varias marcas de quemaduras provocadas por rayos en su cuerpo. Estas heridas fueron causadas por la descarga eléctrica que salió del bastón cuando chocó de frente con Kasimo hace un momento. Aunque la técnica de Renji estaba relacionada con los rayos, la energía maldita de Kasimo era electricidad en sí misma, y poseía propiedades idénticas. Renji, sin embargo, simplemente convirtió su energía maldita en relámpagos para potenciarse a sí mismo. La lógica subyacente era diferente. Por lo tanto, Renji era ligeramente peor que Kasimo en lo que respecta a la inmunidad contra la electricidad externa. No le importaban las heridas. Estos son solo rasguños. Puedo pelear contigo todo el día. Kasimo no respondió, y sus ojos se entrecerraron ligeramente, como si estuviera pensando. Al instante siguiente, Kasimo volvió a atacar. Renji se apartó para esquivar el golpe, y el bastón de Kasimo se estrelló con fuerza contra el suelo, destrozando el hormigón y lanzando escombros por todas partes. Tras varios intercambios más, Renji frunció lentamente el ceño. No fue porque los ataques de Kasimo se volvieran más rápidos. Al contrario, Renji notó claramente que la precisión de Kasimo había disminuido. Tras otro ataque fallido, Renji miró a Kasimo con una sonrisa. ¿Qué te pasa, Kasimo? ¿Estás cansada? ¿Qué tal si te dejo descansar? Kasimo no respondió. Se abalanzó frente a Renji y blandió su bastón con un movimiento horizontal. Renji se apartó para esquivar el ataque y, al mismo tiempo, lanzó un puñetazo de revés envuelto en relámpagos hacia el rostro de Kasimo. Sin embargo, esta vez Kasimo no lo enfrentó de frente. Su cuerpo se retorció de forma extraña y aprovechó el impulso para golpear el brazo de Renji con el bastón desde un costado. Estallido. El bastón impactó contra el brazo de Renji con un golpe sordo. Renji frunció el ceño. La fuerza del ataque de Kasimo esta vez fue claramente mucho menor que al principio. ¿De verdad se estaba cansando? Eso no debería ser así. No había pasado tanto tiempo, ¿cómo podía estar ya agotado? ¿Se estaba conteniendo? Estos pensamientos cruzaron por la mente de Renji, pero rápidamente los descartó. No. Kasimo no era de los que se rinden fácilmente. Debe estar tramando algo. Los ataques de Kasimo se volvieron repentinamente extraños. No dejaba de fallar, golpeando en su lugar el suelo y las paredes. ¿Qué estás haciendo? Renji finalmente preguntó.
Kasimo no respondió. Tras aprovechar el impulso de otro enfrentamiento con él, saltó hacia atrás. Apoyó el bastón sobre su hombro y una sonrisa apareció en su rostro. Mira a tu alrededor, chico. Renji miró a su alrededor y de repente se dio cuenta. El suelo y las paredes estaban cubiertos de rastros de carga eléctrica dejada por Kasimo. Kasimo, en efecto, no podía inyectarme cargas eléctricas en el cuerpo, pero eso no significaba que solo se pudieran introducir cargas en mi cuerpo mediante la fuerza. Podían impregnar cualquier cosa, incluso el suelo y las paredes, ya que todos esos ataques fallidos habían estado esparciendo cargas por todo el campo de batalla. Es demasiado tarde. Kasimo alzó la mano derecha y una deslumbrante esfera de luz se iluminó en la punta de su dedo. Al mismo tiempo, Renji sintió que el espacio circundante comenzaba a brillar. Miró a su alrededor y vio densos grupos de puntos de luz azul que aparecían por todo el centro comercial. Todos ellos estaban a cargo de Kasimo. Estaba a punto de desatar una tormenta eléctrica masiva que arrasó todo el centro comercial. La expresión de Renji cambió. Intentó escapar, pero ya era demasiado tarde. Un segundo antes de la tormenta, el cántico de Kasimo resonó una vez más en Tokio. Un segundo antes de que estallara la tormenta eléctrica, el cántico de Kasimo resonó una vez más en Tokio. Carga positiva. Carga negativa. Descarga de retroalimentación. En ese instante, las cargas positivas y negativas completaron su respuesta ante los ojos de Renji. Sabía que ya no tenía ninguna posibilidad de detener la colisión de las cargas. Una tormenta eléctrica desenfrenada estalló como una explosión nuclear, emitiendo un rugido ensordecedor que alcanzó el cielo sobre el centro comercial. La ropa de Renji quedó destrozada por la tormenta. La explosión dejó tras de sí un cráter enorme que arrasó con todo a su paso. El centro comercial quedó reducido a ruinas. Renji, que había agotado todas sus fuerzas para protegerse, se apoyó débilmente contra una estructura rota para sostener su cuerpo. Su piel estaba carbonizada por la tormenta eléctrica, y el olor a quemado emanaba de su cuerpo. Kasimo, que también estaba cubierto de heridas, apareció frente a él. Renji se obligó inmediatamente a dejar de apoyarse en la pared y se irguió frente a Kasimo. El llamado ataque relámpago significaba que no había un objetivo específico. Fue un ataque indiscriminado contra todos los que se encontraban dentro del alcance, e incluso el propio usuario no fue una excepción. Sin embargo, debido a la naturaleza compartida de su energía maldita, el daño sufrido por Kasimo se redujo considerablemente. Sus heridas eran claramente menores y su estado general había mejorado. Era totalmente capaz de continuar la lucha, pero Renji parecía estar al límite. En otras palabras, Kasimo Hajime había ganado. Capítulo 25. Capítulo 25. Error de cálculo. Kasimo miró a Renji, que se tambaleaba intentando mantenerse en pie entre las ruinas, y esbozó una débil sonrisa. Como los cargos no podían entrar en tu cuerpo, simplemente incluí todo el centro comercial dentro de los cargos. Aunque fue una apuesta arriesgada, sirvió bien como prototipo. Para garantizar la potencia de la descarga eléctrica, Kasimo había convertido la mayor parte de su energía maldita en cargas positivas y negativas y las había inyectado en el centro comercial. En ese momento, quedaba muy poca energía maldita en su cuerpo. Justo cuando se preparaba para aplastar por completo a Renji y proclamarse vencedor en esta batalla, ocurrió lo inesperado. La sonrisa en el rostro de Kasimo aún no se había desvanecido cuando sus pupilas se contrajeron repentinamente. Un puño envuelto en una energía maldita masiva apareció justo delante de él. La persona que tenía delante no era otra que Renji, quien debería haber resultado gravemente herido hacía apenas unos instantes. Renji, que había quedado completamente carbonizado, ya había recuperado su estado original. Su cuerpo estaba tan perfecto que no quedaba ni rastro de herida. Técnica maldita inversa. Kasimo no tuvo tiempo de confirmarlo. En el instante previo al impacto del puño en su cerebro, una imagen de su yo del pasado apareció repentinamente ante sus ojos. Era él mismo de hace 400 años, antes de firmar el contrato con Kenjaku. Tras un breve momento de sorpresa, Kasimo comprendió. Este fue el recuerdo previo a su muerte. Recordaba lo que sus mayores le habían dicho cuando era joven. Las almas de los hechiceros poderosos eran más fuertes que las de la gente común. En el instante previo a su muerte, sus almas sentirían su propia muerte más que sus cuerpos. Entonces, el alma los llevaría de vuelta al lugar al que más deseaba ir, para ver a la persona que más deseaba ver por última vez. Kasimo soltó un bufido de repente mientras miraba a su alrededor. Pensaba que la que más quería ver era su cuna.
No esperaba que estuviera aquí. Ahora se encontraba en un bosque silencioso, reconociéndolo al instante como el lugar donde una vez había acordado firmar un contrato con Kenjaku. De repente, una voz resonó a sus espaldas. Era Kenjaku. ¿Qué tal estuvo el juego de eliminación? ¿Estás satisfecho? Fue realmente interesante. Una sonrisa se formó inconscientemente en los labios de Kasimo. Tras rememorar el pasado, miró a Kenjaku con un dejo de sorpresa. No esperaba que la persona que más quisiera ver antes de morir fueras tú. Sí, yo también estoy bastante sorprendido. El Kenjaku que aparece en los últimos recuerdos de Kasimo no era el verdadero Kenjaku. No era más que un vestigio de la memoria de Kasimo, una existencia fabricada por su imaginación. Kasimo no continuó la conversación. Levantó la cabeza y un rastro de arrepentimiento brilló en sus ojos. Es una lástima, parece que el enemigo no quedó del todo satisfecho. Es increíblemente fuerte, y da la impresión de que ni siquiera usó todo su poder. Incluso dudé que, aunque hubiera usado el ámbar de la bestia mítica, no habría podido vencerlo. Kenjaku habló con sorpresa. No esperaba que tuvieras una opinión tan alta de él. Sí, incluso siento un poco de lástima por él. Oh. Kenjaku parecía desconcertado, ¿por qué? Por no haberle dado a Renji-sama suficiente diversión. Y, en ese instante, los recuerdos de Kasimo se desvanecieron por completo. De vuelta a la realidad, Renji miró a Kasimo, que había caído, con pánico y completamente confundido. Hola, Kasimo, ¿estás bien? ¿Puedes seguir oyéndome? Aunque Kasimo estaba un poco loco, Renji nunca tuvo la intención de matarlo de esa manera. Incluso quería presenciar personalmente con sus propios ojos la técnica de Kasimo, la bestia mítica ámbar. Sinceramente, no esperaba que un solo puñetazo bastara para matarlo. Renji desconocía que, para lanzar un rayo con la potencia suficiente, Kasimo ya había consumido la mayor parte de su energía maldita. Además, Kasimo utilizó la energía maldita restante para defenderse de su propio ataque, lo que provocó que su estado empeorara drásticamente. Durante su pelea anterior, Renji nunca reveló que podía usar la técnica de maldición inversa, y Kasimo nunca imaginó que podría recuperarse tan rápido. Sin estar preparado para el repentino ataque sorpresa de Renji, Kasimo ni siquiera pudo reunir la energía maldita suficiente para defenderse. Un cuerpo sin defensa energética maldita era, hasta cierto punto, no muy diferente del de una persona común y corriente. Por lo tanto, tras el único golpe de Renji, Kasimo había perdido completamente la cabeza. De repente, Kogane saltó en ese momento con un pop. Puntos más 5. Puntos actuales del jugador. 10. Al ver que sus puntos habían aumentado, Renji finalmente confirmó que Kasimo estaba realmente muerto. Suspiró y se rascó la cabeza con torpeza. Kasimo, la próxima vez. La próxima vez no te golpearé la cabeza. Ahora que las cosas habían llegado a este punto, Renji no tenía tiempo para llorar la muerte de Kasimo. Tras el impacto del rayo de Kasimo, toda la ropa de Renji quedó destruida. Necesitaba encontrar algo que ponerse lo antes posible. En cuanto a Kasimo, como ya estaba muerto, no había necesidad de recoger el cuerpo. Y, justo cuando terminaba la batalla entre Renji y Kasimo, Kenjaku, que se escondía entre las sombras, levantó la vista de repente hacia la colonia Tokio N-2 con sorpresa. Oh. En realidad es la colonia número 2 de Tokio, ¿qué ocurre? Junto a Kenjaku, Uraume frunció el ceño y lo miró. Kenjaku sonrió y saludó con la mano. No es nada. Simplemente tuve la sensación de que un hechicero muy poderoso había muerto en la colonia. Aunque las reglas vigentes del juego de eliminación aún no permitían revisar libremente a todos los jugadores, Kenjaku seguía gozando de algunos privilegios especiales como administrador del juego. La función de la barrera era absorber la energía maldita que se liberaba cuando los hechiceros luchaban entre sí. Justo ahora, Kenjaku sintió una repentina oleada de una enorme cantidad de energía maldita dentro de la colonia Tokio No. 2. Tras reflexionar un instante, comprendió de inmediato que un hechicero muy poderoso había muerto en su interior. ¿Muy potente? Uraume se burló, sin importarle lo más mínimo. En su opinión, no existían hechiceros poderosos en el mundo, salvo Sukuna. Kenjaku negó con la cabeza con impotencia. Sabía que a Uraume solo le importaba Sukuna, así que no insistió. Sin embargo, inconscientemente sentía curiosidad por saber qué hechicero había muerto. Después de todo, era solo el primer día del juego de eliminación. Ya había muy poca gente dentro de las barreras, y los hechiceros poderosos eran aún más raros.
Kenjaku recordó que no había enviado muchos hechiceros antiguos a la colonia número 2 de Tokio. La única que le causó una profunda impresión fue Kazimoa Hime. Pero en el momento en que le vino ese pensamiento a la mente, Kenjaku se rió de sí mismo. Conocía bien la fuerza de Kazimoa, y se le consideraba uno de los seres más poderosos entre todos los antiguos hechiceros que Kenjaku había reencarnado. En su opinión, la probabilidad de que alguien dentro derrotara a Kazimoa era prácticamente nula. Tras pensar durante un buen rato sin encontrar respuesta, Kenjaku decidió dejar de preguntarse. No importa. El final es el mismo de todas formas. Frente a Sukuna, todos son solo juguetes un poco más fuertes. Al fin y al cabo, no importaba quién fuera, el resultado final siempre era el mismo, ser abatido por un solo tajo de Sukuna.